A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Hola, muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad. Y si hoy no os saludo con el entusiasmo que me tienen acostumbrado es porque les hablo en un día triste porque octubre del 2019 ha sido un mes trágico, por decirlo menos, para el Ecuador, y yo les hablo desde Quito, una ciudad que se ha visto sometida a la violencia y al acoso durante los últimos días. Y creo que es pertinente que hablemos hoy en Espinosa Libertad sobre lo que ha sucedido y la gravedad de lo que ha sucedido. En primer lugar, vamos a los hechos objetivos. El presidente Moreno anunció un paquete de medidas, lo que se ha dado a llamar un paquetazo, con una expresión como mínimo desafortunada, para reducir el déficit fiscal, básicamente para encauzar la economía ecuatoriana, que el elefante en la habitación son los 4.000 millones de déficit sobre los que hablaremos después. Y dentro de esas medidas estaba una medida justa y necesaria, como era reducir los subsidios. ¿Por qué digo justa y necesaria? Justa porque los subsidios son una transferencia de renta inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que los subsidios benefician más a los ricos que a los pobres. Los subsidios quieren decir que uno no paga por lo que consume, y eso es profundamente injusto. Y necesaria porque Ecuador tiene unas cuentas fiscales insostenibles y hay que hacer algo para sostenerlas. Y una de las cosas más evidentes que se podía hacer era reducir los subsidios. Frente a esto, se anunció el día martes de hace 2 semanas y luego empezaron a llegar los problemas y los disturbios. Primero se declararon los transportistas en huelga porque ellos creían que tenían derecho a ser subvencionados. Pero eso ocurrió el jueves y para el día sábado ya estaba solucionado. Ya los transportistas no se declararon. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? Que supuestamente de manera emergente surgió un paro indígena. Es decir, algunos líderes en nombre del indigenismo se tomaron la potestad de marchar sobre Quito para tomarlo. Y a partir de aquí, el caos, la barbarie. Durante 10 días hemos vivido en Quito la imposibilidad de comerciar, de trabajar. Y hemos vivido en la sierra del Ecuador los paros, los sabotajes al agua, los que se paseaban imponiendo a los comercios que no abran. Es decir, la ausencia del Estado del Derecho y del uso legítimo de la violencia. Y después de esto, este pulso al golpe al Estado de Derecho, que se ha mantenido durante más de una semana, el pasado domingo el presidente Moreno le puso solución con una especie de diálogo auspiciado por las Naciones Unidas y por la Iglesia. Evidentemente una negociación que se produce en directo en la televisión no es una negociación, es un show político, que dio como resultado que efectivamente se volvieron a instaurar los subsidios en este país y además se dio potestad a unos líderes indígenas sin ninguna representatividad democrática ni legitimidad ni de ejercicio, a los que se dio legitimidad para redactar el código. Hasta aquí lo que ha ocurrido. Y a partir de ahora, las consecuencias, los culpables, lo que realmente hemos perdido todos. En primer lugar, quiero hablar de los culpables. Y los culpables son muchos. En primer lugar, son culpables los violentos que hicieron esas acciones. Pero también son culpables los líderes de la CONAIE que alentaban o jaleaban al uso político de la violencia. La CONAIE ha reconocido que ha secuestrado policías, ha reconocido que ha secuestrado periodistas, ha reconocido que se ha tomado la sede de la soberanía nacional, que es la Asamblea del Ecuador. La CONAIE ha reconocido que ha alentado a los trancones. Todo eso ya son hechos reconocidos.
Y quienes lo han hecho son culpables y merecen ser enjuiciados. También, y en segundo lugar, son culpables los correístas. Es culpable el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, que intentaba sacar provecho político de esto, y es culpable Virgilio Hernández, que llamaba a seguir alentando a la lucha. Es culpable los delincuentes comunes, que han salido a las calles aprovechando cualquier oportunidad para el saqueo. Pero también son culpables muchos más. También son culpables todos esos intelectualoides de izquierdas que tienen una idea romantificada y mistificada de la lucha, que en realidad es una idea marxista en la que no distinguen si la lucha es violenta o no, y que jaleaban y animaban a todos aquellos que quemaban y tiraban piedras. Es muy grave, porque en su concepto no proponían por encima la democracia, el Estado de Derecho y el derecho de los demás, sino su idea de que hay que luchar y que cualquiera que luche ya es legítimo. Esos son también muy culpables. Y también, y aunque no sea popular decirlo, son culpables todos aquellos defensores de los derechos humanos, o dizque defensores de los derechos humanos, que decían que había que tener cuidado en el uso de la violencia, y tenían bastante razón, pero no dijeron absolutamente nada del derecho humano a trabajar, del derecho humano a circular libremente por el país, del derecho humano a no ser agredido. ¿Y qué ocurre con el derecho humano de la inmensa mayor parte de los ecuatorianos, de toda esa clase media que se vio agredida? No hemos escuchado todavía a nadie hablar de los derechos de la inmensa mayor parte de los ecuatorianos a poder trabajar y convivir pacíficamente, sin la amenaza violenta de algunitos, sean ellos los líderes de la CONAIE o no. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto viene de una retórica histórica bastante perjudicial, o la más perjudicial para América Latina. Esa retórica de la lucha de clases, de el pueblo sublevado y todo eso. Pero ¿qué pueblo y qué social? La lucha social del pueblo. ¿Qué social? No hay nada más antisocial que la violencia. No hay nada más antisocial que el saqueo. ¿Y qué lucha? No hay ninguna lucha en destruirse a sí mismo y en destruir la propia economía del país. Tienen razón en el uso moderado de la violencia. Y creo que el gobierno de Ecuador lo ha hecho bien en el uso moderado de la violencia. Porque tenemos que repasar los conceptos básicos. ¿Qué es lo que hemos perdido en todos estos días? El concepto básico de democracia. El concepto básico de Estado. La democracia consiste en que votamos a aquellos a los que elegimos para que hagan las leyes para todos. Y a la CONAIE no la ha votado nadie. Por tanto, no tienen derecho a arrogarse la legislación para todos los ecuatorianos. Y el Estado consiste en el uso legítimo de la violencia. Yo soy liberal, y esto es Espinosa Libertad, y puedo cuestionar muy mucho el uso de la violencia por parte del Estado. Pero lo que desde luego está claro es que el uso proporcional y moderado de la violencia es mejor que corresponda al Estado que a cualquier panda de sacadores y atracadores. ¿Y qué ha ocurrido durante estos días? Que el Estado ha hecho un uso proporcional y moderado de la violencia. ¿Ha podido haber algunos excesos? Sí, pero es que cuando tú provocas al Estado es muy complicado que el Estado se modere. Y en Ecuador el Estado se ha comportado, o la policía y el ejército se han comportado de manera ejemplar y moderada. Y sé que no le va a gustar a muchos que yo diga esto. En primer lugar, porque a nivel estratégico han decidido no escalar la violencia. Cuando se tomaron la asamblea, digo entre comillas, del Ecuador, se decidieron allanar. Cuando se tomaron la Contraloría del Ecuador, la mayor evidencia de que esto estaba orquestado por el correísmo, se decidieron allanar. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad era una escalada de violencia. Y yo no voy a ser el que diga que habría que haber dado la orden de disparar a matar, porque yo no hubiese dado esa orden. Pero también es verdad que a nivel práctico, el uso moderado de la violencia quiere decir que tenemos a un soldado que tiene más o menos 18, 20, 22 años, un arma letal en las manos y le están tirando piedras, insultando y acosando durante horas y horas en jornadas de estrés. Pues claro que si se lleva la situación a ese límite, es probable que ocurra una tragedia. Y por suerte no hemos vivido ninguna tragedia. Y creo que eso es digno de celebrarse. Así que, ¿y quién más es culpable? Toda esa retórica que llevamos oyendo años y años de la lucha indígena, etcétera, etcétera. Vamos a ver,
Los indígenas son ciudadanos de este país, con los mismos derechos y las mismas obligaciones de los demás. Y aquí no hay y los indígenas son cada uno seres libres, individuales e independientes, como los demás. Y no hay unos indígenas, como decían los titulares del periódico, los indígenas se sublevan. No, no son todos los indígenas, son una pequeña fracción de los indígenas, porque la inmensa mayor parte son gente honrada y trabajadora. Y son liderados por una CONAIE, que no tiene legitimidad democrática, porque no han sido elegidos en unas elecciones libres y democráticas. Y el asamblearismo no es democracia, es distinto. Y al igual que los sindicatos no representan a los trabajadores, las feministas no representan a las mujeres, las cámaras empresariales no representan a todas las empresas. Los líderes politizados del indigenismo no representan a los indígenas y tenemos que empezar a deshacernos de toda esa retórica. ¿Cuál es el resultado de lo que ha ocurrido? ¿Quiénes han sido los culpables? Creo que ya lo he intentado señalar. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Hemos vivido un uso político de la violencia, que ha tenido como resultado la legitimidad para sentarse a disque negociar con el presidente. Y eso es lo más grave y condenable de todo. Jamás en una democracia, en un Estado de Derecho, es legítimo el uso político de la violencia. Y eso es lo que tenemos que desterrar para tener una sociedad próspera. Y quizás que tantos lo justifiquen, lo digan, no, bueno, pero eso es secundario, pero no. Eso es lo grave. Ese es el punto esencial y eso es de lo que tenemos que hablar. Y ahora, las consecuencias. ¿Qué ocurrirá después de todo esto? Después de todo esto hemos tenido 10 días en que muchos ecuatorianos no han podido ir a trabajar, con la pérdida para las empresas que supone esto. Hemos vivido el saqueo a florícolas y a empresas lácteas, con las pérdidas que suponen esto. Hemos vivido el bloqueo de vías y de trabajo, por tanto no se han podido mover las mercancías con todo lo que eso ha producido para la riqueza del país. Pero todavía no hemos empezado a analizar lo que es peor, las consecuencias a medio y largo plazo de todo esto. La mejor oportunidad que tenía cualquier persona de escasos recursos en el agro de la Sierra Ecuatoriana para tener una prosperidad y trabajar dentro de la Sierra Ecuatoriana era trabajar para una florícola. Y yo pregunto, ¿cuántas empresas extranjeras van a venir a invertir en el agro ecuatoriano cuando han visto que ha sido saqueado las empresas en el agro ecuatoriano? Yo pregunto, ¿quién va a invertir en Ecuador cuando las noticias han sacado una sociedad violenta y que hace uso político de la violencia? Yo pregunto, ¿cuántos turistas van a venir en el futuro cercano a este país teniendo en cuenta que han visto que las nefastas imágenes que hemos vivido todos? Yo pregunto, ¿cuáles consecuencias tendrá esto en el medio plazo? Ha sido ver empobrecerse al país en vivo y en directo. ¿Por qué? Por un capricho, porque no había argumentos de la otra parte. ¿Es cierto que hubiese habido un cierto impacto sobre los ciudadanos ecuatorianos si se hubiesen eliminado los subsidios? Sí, pero mucho menor que cualquiera de las otras alternativas y mucho menor que todo aquello que se decía. Y ahora yo pregunto a todos aquellos que estaban en contra de la eliminación de los subsidios, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Cómo eliminamos el elefante en la habitación que son 4.000 millones de déficit? ¿Qué proponen? ¿Cómo vamos a hacer de esto una economía viable? Y yo les pregunto, ¿cómo vamos a recuperar los más de 1.500 millones perdidos en estos días disque de lucha según la izquierda, de vandalismo según cualquier ciudadano común que no lo vea todo con una miopía política? Ese es el problema, que después de todo lo que ha ocurrido, ahora todos somos bastante más pobres y tenemos un futuro bastante peor. Y eso es lo grave y lo sustancial. Hemos perdido en calidad democrática porque se ha hecho un uso político de la violencia. Hemos perdido en convivencia social porque se ha alimentado el discurso rencoroso y clasista que es completamente falso y tan perjudicial. Y hemos perdido económicamente, tanto por todo lo que hemos perdido, por todo como lo perderemos a futuro. Esa es la realidad de la situación. Y todavía demasiados dentro del mundo de la izquierda lo aplaudían y lo celebraban. Ojalá paguen ellos las consecuencias.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad. Y quiero en estos minutos que me quedan hablarles de uno de los grandes temas para América Latina y para la retórica de la izquierda en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, que algunos ya solo lo pronuncian como si fuese la bestia de 4 cabezas que se hunde. Vamos a ver si nos aclaramos. El FMI no es ni la bestia negra culpable de todos los males de la historia de América Latina, como nos lo presenta la izquierda, ni el ente salvífico con las soluciones perfectas, como nos lo presenta cierta derecha y ciertos economistas en América Latina. Vamos a ver qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un banco de emergencia para los países. Un banco de emergencia. ¿Qué ocurre? Que cuando los países van bien y son prósperos, no acuden al FMI. Entonces, cuando los de la izquierda dicen, es que este país que acudió al FMI es que quebró, claro, porque en primer lugar ya acudió al FMI porque ya tenía graves problemas. Primero tienes graves problemas y luego acudes al FMI. ¿A qué acudes al FMI? A que te preste dinero. Y los del FMI tienen algún criterio. Yo no soy muy partidario del FMI, ni creo que tengan las recetas mágicas, ni tengo que tengan los mejores criterios. Pero tienen algún criterio. Cuando llega un país que tiene un déficit de 4.000 millones, le dicen, oiga, yo no le voy a prestar dinero si usted no hace ningún cambio estructural, porque evidentemente si yo le sigo prestando dinero y usted tiene un déficit de 4.000 millones, lo único que va a ocurrir es que va a seguir teniendo ese hoyo. No tendrá que hacer alguna reforma estructural para permitir equilibrar el presupuesto y ser una economía más próspera. Porque si no, yo lo único que voy a hacer con el dinero que usted me pide prestado es seguir financiando ese despilfarro y ese déficit de 4.000 millones. Parece bastante lógico, parece de puro sentido común, y la solución es bastante fácil. ¿No le gusta a usted las condiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional? No acuda al Fondo Monetario Internacional. Pero de todos modos, usted tendrá que hacer las reformas estructurales, porque cuando uno acude al Fondo Monetario Internacional es porque prácticamente no le quedan prestamistas en el mercado. Ya no hay nadie que confía en ese país para prestarle dinero. ¿Qué le dijo el Fondo Monetario Internacional a Ecuador? Oiga, usted tiene que hacer algo para solucionar este déficit. Oiga, no se crean esos rumores que creen que el FMI es una especie de cabeza negra, de bestia negra, que dijo, el FMI no dijo que había que eliminar los subsidios, dijo que había que equilibrar el presupuesto. Y ni siquiera dijo, como algunos irresponsables andan difundiendo rumores por este país, que iban a eliminar la dolarización o que la dolarización estaba en peligro. La dolarización no está en peligro. La dolarización es simplemente la moneda que se utiliza. Y antes quiebra el Estado ecuatoriano a que se elimina la dolarización de Ecuador. Así que no tenemos ningún miedo por ese lado. La dolarización no está en peligro. Y ahora queda la duda. ¿Qué decidió hacer el gobierno de Ecuador? Eliminar los subsidios. Era una medida justa y necesaria. Como decimos en misa, es justo y necesario. Era una medida justa y necesaria. Algunitos con intereses más propios de un golpe de Estado que de una realidad se levantaron. ¿Es culpa del FMI la situación del Ecuador? No. ¿Es el FMI la solución a los problemas de Ecuador? No. Los problemas de Ecuador son culpa de la economía de Ecuador y la solución a los problemas de Ecuador pasa porque el gobierno de Ecuador tome medidas para esta solución. Ya no va a ser los subsidios, ahora nos preguntaremos cuál va a ser.
Y dicen, pero es que muchos de los países que han acudido al FMI han acabado quebrando. ¡Claro! Porque en primer lugar ya acudían con problemas graves y el FMI no tiene las recetas milagrosas. Si tú acudes con problemas graves, no es completamente seguro que te vayas a curar. Menos si no aplicas las medidas que te dice el FMI. Porque de 13 veces que Ecuador ha acudido al FMI, 10 no han terminado de cumplir los acuerdos. ¿Es culpa del FMI? No, es culpa del Ecuador, que no ha tomado las medidas necesarias para tener una economía saneada, y uno de los elementos de una economía saneada es un presupuesto equilibrado. Así que no busquemos chivos expiatorios en el extranjero, ni busquemos ángeles salvadores en el extranjero. Los problemas de la economía ecuatoriana hay que solucionarlos en el Ecuador. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Su señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Buenas, queridos amigos, y ahora entramos en su sección favorita de Espinosa Libertad, que es la lectura de poemas. Hoy vamos con uno de mis poetas fetiches, uno de esos que tanto me gusta, que es Cavafis. Y de Cavafis vamos a leer este poema que trata de los bárbaros, ahora que hemos vivido todo eso. Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad, está sentado, solemne y ciñendo corona? Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastado y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidia la elocuencia y los discursos. ¿Por qué reina de pronto esta inquietud y confusión? ¡Qué graves se han vuelto los rostros! ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo la noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Hay mucho que pensar en este bello poema de Cavafis. Vamos a leer alguno más corto, que habla de los dioses. Y dice, recuerdo, no mueren los dioses, muere la fe de la hueste ingrata de los mortales. Los dioses son inmortales, de nuestras miradas los esconden nubes de plata. Oh sagrada Tesalia, te aman todavía, de ti se acuerdan las almas. Entre los dioses, igual que entre nosotros, florecen recuerdos, latidos de su primer amor. Cuando, enamorada, la aurora besa a Tesalia, la vitalidad rebosante de los dioses recorre su atmósfera y, a veces, una figura celestial sobrevuela sus colinas. Quiero hablar de Cavafis en estas circunstancias tan duras. Cavafis es un poeta que vivió a finales del siglo XIX en Alejandría o en aquellos restos de la Alejandría. Y él se consideraba parte de esa cultura griega, una cultura que ya podría haber hecho desaparecido 2000 o 2500 años, pero él la seguía reivindicando, 1500 años, porque él seguía con el Imperio Bizantino y seguía reivindicando toda esa herencia. Y él reivindicaba la civilización, la poesía, o esa civilización imaginaria que había construido como poeta, pero que nos llevaba unas reminiscencias de todo un mundo bello y paralelo. Y todo eso, lo bello, lo sutil, lo que nos lleva
admirar a Cavafis, a esos poetas, lo que nos lleva a hablar de lo que está lejos o de lo que está lejos geográficamente o de lo que está lejos en el imaginario. Todo eso es lo que nos enriquece, lo que nos hace mejores, y es bueno que en estos momentos nos acordemos de la belleza, de la poesía y de todo aquello que nos hace más civilizados y mejores, no del enfrentamiento, no de la barbarie, no de la violencia, no de todo aquello que nos hace menos civilizados, menos democráticos y peores. Vamos a seguir leyendo a Cavafis, queridos amigos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.